Bienvenidos a nuestro curso de microeconomía. Estamos en la sesión 7, continuamos en el tema 5, en nuestra licenciatura de Administración y Comercialización. Como ustedes recordarán, la clase pasada estuvimos analizando ya la teoría del consumidor. Vimos a través de la utilidad total y la utilidad marginal, cómo el consumidor intenta, a través de la teoría del consumidor, cómo se intenta cuantificar la satisfacción del mismo. Es un modelo económico muy importante porque a partir de ese modelo económico, la teoría del consumidor, se deriva nuestra curva de demanda. Entonces, la última parte de nuestra clase fue que nosotros estábamos viendo que la maximización de la utilidad para un consumidor que tiene dos bienes de elección, en primer lugar, cine y refrescos, esos eran los dos bienes de elección, se encuentra en la combinación de ambos que le permitan tener un mayor nivel de satisfacción. Y es así que teníamos un conjunto de datos, como ustedes lo pueden apreciar en sus pantallas. En ese conjunto de datos tenemos una cantidad que va del 0 al 5. Luego, ¿qué significa? En el caso de los cines, la cantidad de veces que las personas visitan el mismo. Y de acuerdo a eso habíamos cuantificado que si uno va una vez al cine tiene un nivel de satisfacción de 50. Si va dos veces tiene un nivel de satisfacción del 88. En cambio, si va 5 veces, tiene un nivel de satisfacción de 175. Es decir, a medida que consumimos más de ese bien, tenemos un mayor nivel de satisfacción. Es decir, más consumo del bien, mayor nivel de satisfacción, de bienestar. Por otro lado, tenemos una columna intermedia. Después vamos a ir al análisis de esa columna. En la siguiente columna tenemos la cantidad de paquetes de refrescos, ¿no? Entonces va de 10 al 0, ¿no? De 10 al 0, si vamos 10 veces, nuestra satisfacción es de 291. Si vamos 6 veces, nuestro nivel de satisfacción es 225. Ahora, ¿por qué razón, mientras aumenta la cantidad de consumo, la cantidad de veces que vamos al cine, disminuye la cantidad de veces, va en forma descendente la cantidad de veces que consumimos paquetes de refresco? Simplemente porque acuérdense que nosotros tenemos un nivel de gastos, los recursos son limitados, las necesidades limitadas, entonces necesariamente vamos a tener que sacrificar una porción de un bien para poder consumir otro bien. La columna en medio es la suma de las dos utilidades, tanto la satisfacción que nos produce ir al cine como la satisfacción de consumir paquetes de refrescos. Si nosotros sumamos esas dos columnas, tenemos en el medio 0 más 291, nos dan 291, 50 más 260, tenemos 310, 88 más 225, 313, 121 más 181, 202. ¿El nivel de satisfacción cuál es? El nivel de satisfacción es 313, ese es el mayor nivel de satisfacción, que se da cuando vamos 2 veces al cine, en la combinación que implica ir 2 veces al cine y consumir una cantidad de 6 paquetes de refrescos. Esa es una forma de medir la satisfacción, ¿no? Es una forma de medir cuál es el mayor nivel de satisfacción. Hoy vamos a ver otras formas, porque vamos a entrar al análisis en la misma teoría del consumidor, pero de dos conceptos muy importantes. El uno es las curvas de indiferencias, que representan el nivel de preferencias del individuo, y el otro, por otro lado, vamos a estudiar la recta presupuesto. Acuérdense que nosotros vimos en la clase pasada que había restricciones, ¿no? Hoy vamos a ver esas restricciones. La recta presupuesto, generalmente, la recta presupuesto nos dice que de acuerdo a un nivel de ingresos dado y a los precios de los productos en esa canasta de bienes que deseamos consumir, vamos a tener una restricción, porque nuestro nivel de ingresos no es ilimitado, tiene sus límites. Cada uno de nosotros ganamos un sueldo o un salario. Son muy pocas personas en el sistema que tienen un nivel de consumo muy grande, ¿no? Porque tienen niveles salariales altísimos o porque simplemente son propietarios de bienes de capital que les produce una rentabilidad muy alta. Entonces, en esta sesión, que es nuestra sesión 7, como todas las sesiones, nuestro objetivo particular va a ser analizar la teoría del consumidor desde la perspectiva de las posibilidades, preferencias y elecciones. Y nuestro objetivo específico es que al terminar la sesión, ustedes estarán en capacidad de entender y representar la recta presupuesto, la curva de diferencia y entender qué se entiende por equilibrio del consumidor. Aquí hago un paréntesis.
no tenemos que confundir equilibrio del consumidor con equilibrio del mercado. El equilibrio del mercado es cuando productores y consumidores se ponen de acuerdo en precios y cantidades para realizar un intercambio. Acá, cuando hablemos del equilibrio del consumidor, es el punto, dado una recta presupuesto, dado por el nivel de ingresos y los precios, donde el consumidor va a sentir un mayor nivel de satisfacción. Es el punto máximo alcanzable y de mayor satisfacción de acuerdo a su nivel de vida, a su nivel salarial y a los precios de los bienes que desea demandar. Muy bien. Entonces, desde este punto de vista podemos decir que la curva de indiferencia, cuando analizamos sus principales características, la principal es que las preferencias dependen de los gustos del consumidor. Las preferencias dependen de los gustos del consumidor. Yo ya les recalcaba la clase pasada, los gustos del consumidor es una cuestión muy subjetiva, depende de muchas cosas. Les ponía el ejemplo de que no es lo mismo, pues, los gustos y preferencias de aquellos consumidores que viven en el este asiático, como de los que viven en el Medio Oriente, Sudamérica, etcétera, influye también muchas cosas como la religión. Entonces, los gustos y preferencias del consumidor es un concepto que tenemos que tener muy claro, que es una cuestión bastante subjetiva y cualitativa, ¿no? Pero que para poder modelar la teoría del consumidor, pues nosotros le hemos dado determinadas unidades, ¿no? Este mapa de preferencias que nosotros vemos a la izquierda, ese mapa de preferencias, representa las diferentes combinaciones entre dos bienes que un consumidor puede realizar para alcanzar un nivel de satisfacción. Nosotros tenemos, así como lo vamos a ver en la pizarra, pues nosotros utilizamos bastante la pizarra, lo siguiente, tenemos en el eje de las ordenadas, el bien Y. Tenemos en el eje de las abscisas el bien X, bien Y y bien X, que como lo veníamos analizando en nuestro ejemplo de la clase pasada, ¿no? Y hace un rato, ¿no? Cuando estábamos viendo el máximo nivel de satisfacción, el bien Y puede ser el cine, por decir algo, ¿no? El cine, ¿no? El bien X pueden ser los refrescos, o viceversa, como ustedes deseen, Recuerden, como no todos los bienes podemos consumir al mismo tiempo, necesariamente tenemos que hacer una especie de trade-off, ¿no? Para consumir un bien determinado tenemos que renunciar al consumo de otro bien. Entonces, tenemos unas curvas muy parecidas a esto, ¿no? Unas curvas muy parecidas a esto, en donde la curva inferior nos indica UT sub 0, la curva de en medio nos dice UT sub 1 y la curva superior UT sub 2. Lo cual quiere decir que la utilidad total 2, dice en la parte inferior de su pantalla, es mayor que la utilidad total 1 y eso es mayor que la utilidad total 0. Si nosotros queremos consumir un nivel Y1, que quiere decir cuántas veces podemos ir al cine en un mes, necesariamente tendremos que consumir un nivel X1, que quiere decir pues la cantidad de refrescos que debemos de consumir, ¿no? Va a haber un trade-off. En cambio, si queremos consumir menos y ir menos veces al cine, eso nos va a permitir consumir un poco más de cajas de refresco, tomando en cuenta pues un modelo muy simplificado, que solamente hay una canasta de dos bienes. En la vida real hay una canasta de muchísimos bienes. No se trata solamente de consumir bienes, también se trata de poder demandar servicios. Pues como les decía en la primera clase, necesitamos satisfacer necesidades básicas: alimentación, vestimenta, distracción, educación, ¿no? También transporte. Entonces, la vida real pues es muy compleja, pero para efectos académicos no podemos traer pues a este salón de clase, no podemos traer
todo el conjunto de variables que interactúan en la realidad. Por esa razón hacemos nuestro modelo y simplificamos esa realidad para entender las interrelaciones y cómo nos comportamos como consumidores. Entonces, las preferencias, acuérdense, dependen de los gustos del consumidor. Ahora, las preferencias tienen tres supuestos básicos. En primer lugar, no dependen de los precios de los bienes. No dependen de los precios de los bienes. Poder comprar ciertos bienes y servicios sí va a depender de sus precios, pero eso no implica que nosotros tengamos preferencia por esos bienes, ¿no? Quizás a nosotros nos gusten autos de lujo, tenemos preferencia por los autos de lujo, pero la restricción que tenemos quizás sea el alto precio de esos autos de lujo, que eso es otra cosa, pero nuestras preferencias se mantienen. Entonces, las preferencias no dependen de los precios de los bienes. En segundo lugar, las preferencias tampoco dependen del nivel de ingresos. Todos tenemos sueños. Podemos pertenecer a un sector de la población que tengamos ingresos o salarios muy bajos, quizás el nivel básico, pero eso no implica que tengamos pues preferencias por ciertos bienes de lujo y ciertas comodidades, ¿no? En tercer lugar, más de cualquier bien es preferible que menos de cualquier bien. Este es un supuesto fundamental, ¿no? Que lo que está representado en la gráfica que ustedes tienen a su izquierda y en la gráfica que vemos aquí al pizarrón. Esta curva de indiferencia que ustedes ven aquí, que representa las diferentes combinaciones de una canasta de dos bienes para obtener un nivel de satisfacción, porque acuérdense, aquí utilidad, que en la teoría del consumidor significa un nivel de satisfacción de una necesidad. No es la utilidad económica, no hay que confundirse, sino lo entendemos como un nivel de satisfacción. Por lo tanto, una curva que esté más alejada del origen va a implicar un nivel de satisfacción mayor. En cambio, una curva que esté más cercana al origen va a implicar un nivel de satisfacción menor. Es así que ahora podemos entender esta relación. Un nivel de satisfacción mayor es mejor que un nivel de satisfacción menor, ¿no? El consumo mayor de un bien es mejor que el consumo menor de otro bien. Por esa razón, la utilidad total que representa la satisfacción en la curva de indiferencia que tenemos más alejado del origen va a ser mayor a la utilidad total o satisfacción de la curva que tenemos en medio y finalmente a la de la curva que tenemos más cercana al origen. De esa manera podemos cuantificar los niveles de satisfacción. Y con esto podemos dar ya un breve concepto. La curva de indiferencia es una línea que muestra todas las combinaciones de dos bienes que proporcionan al consumidor igual satisfacción. Como lo vemos representado ahí, como ustedes lo tienen representado en su pantalla del lado izquierdo, la curva de indiferencia es una línea que muestra todas las combinaciones de dos bienes que proporcionan al consumidor igual satisfacción. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros regresamos a nuestra gráfica, y le ponemos aquí punto A y acá le ponemos punto B, en el punto A nosotros consumimos una cantidad Y1 del bien Y, que es el cine, y una cantidad X1 del bien X, que son los refrescos. Ese punto A, que significa más veces ir al cine y menos demanda de refrescos, tiene igual nivel de satisfacción, o representa un igual nivel de satisfacción que el punto B, en donde vamos menos veces al cine, pero consumimos mayor cantidad de refrescos. Por esa razón, reitero, la curva de indiferencia es una línea que muestra todas las combinaciones de dos bienes que proporcionan al consumidor igual satisfacción. Y como ya les dije hace un rato, en la vida real, pues no solamente el consumidor tiene que elegir entre dos bienes, sino entre una canasta de bienes muy grande, ¿no? Que representan vestimenta, alimentación, salud, educación, entretenimiento, etc. Las características de una curva de indiferencia, ¿cuáles son? En primer lugar, la curva de indiferencia tiene pendiente negativa. La curva de indiferencia tiene pendiente negativa. ¿Por qué tiene pendiente negativa? Porque necesariamente, por esta cuestión también, por un principio también de escasez, ¿no? Necesariamente para consumir más de un bien, necesitamos que renunciar al consumo de otro bien. Supongamos que los dos bienes ya no son cine y no son refrescos.
Regresemos a nuestro ejemplo de la clase pasada. Supongamos que queremos ingresar a un curso de posgrado. Aquí en el Colegio de Empresarios. Entonces, si vamos a ingresar a un curso de posgrado, vamos a tener que dedicarle mucho mayor tiempo y esfuerzo al estudio de posgrado que al entretenimiento. Por lo tanto, vamos a tener mayor cantidad de tiempo y vamos a tener que sacrificar en estudiando, y vamos a tener que sacrificar la diversión, que sería la representación del punto A, ¿no? En un ejemplo similar. Por esa razón tiene una pendiente negativa, ¿no? Si nosotros dejamos de estudiar y pensamos que nuestro nivel de satisfacción está más en el entretenimiento que en el estudio, porque quizás tenemos una visión más de corto plazo, porque pues la preparación es algo más de largo plazo, eso implica que podemos tener el mismo nivel de satisfacción si vamos a dedicar mucho mayor parte de nuestro tiempo al entretenimiento, pero una menor parte de nuestro tiempo al estudio. Es imposible que podamos estudiar y entretenernos a la vez, ¿no? O sea, es imposible que podamos estudiar y estar en una fiesta. Eso es algo imposible. Necesariamente tenemos que sacrificar una de las dos actividades, una de las dos necesidades. Por esa razón tiene pendiente negativa. Dos curvas de indiferencia nunca podrán cortarse. Cuando yo digo esto, me refiero a lo siguiente. Dos curvas de indiferencia nunca podrán cortarse. Es decir, dos curvas de indiferencia no podrán hacer esto. ¿Por qué dos curvas de indiferencia no van a poder hacer esto? Simplemente por este principio. Mientras más alejado esté una curva de indiferencia, va a tener un nivel de satisfacción mayor. Cada curva de indiferencia presenta diferentes niveles de satisfacción, intenta cuantificar diferentes niveles de satisfacción del consumidor. Por esa razón, dos curvas de indiferencia nunca podrán cortarse. Y eso sí, a medida que se alejan del origen, el nivel de satisfacción es mayor, como lo vimos hace un rato, ¿no? Ahora, hay una forma de poder cuantificar la pendiente de una curva de indiferencia. ¿Y cuál es esa forma de poder cuantificar la pendiente? Se le conoce con el nombre de tasa marginal de sustitución. El concepto matemático es pendiente en curva de indiferencia, ¿no? El concepto matemático, pero el concepto económico es tasa marginal de sustitución. Y eso es lo que explicaba hace un momento, ¿no? Es la tasa a la cual una persona cederá el bien Y, en este caso, si el bien Y es cine, ¿no?, para obtener más del bien X, es decir, paquetes de refresco, y poder obtener el mismo nivel de satisfacción, como vimos hace un momento en el ejemplo. Acuérdense, la tasa marginal de sustitución es la pendiente de la curva de indiferencia. Hay una forma de calcular la tasa marginal de sustitución. Como la curva de indiferencia generalmente pues tiene una forma un poquito, es una función cuadrática, esa curva de indiferencia pues podemos obtener su pendiente a través trazándole una línea tangente. Si ustedes pueden ver en su gráfica, al lado izquierdo, esa línea tangente es una línea roja, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a calcular la tasa marginal de sustitución? Regresamos al pizarrón. Vamos a borrar aquí. La tasa marginal de sustitución es igual, como ustedes tienen, a la variación del bien Y sobre, ya saben, yo tengo variación ahí en la pantalla, sobre la variación del bien X. Entonces, la tasa marginal de sustitución, ¿a qué va a ser igual? En este caso, nosotros ¿qué tenemos? La variación del bien Y, como es una recta, la curva tangente es una recta, esa recta pues va a tener la pendiente en cualquiera de los puntos. Nosotros podemos tomar esa variación de Y tomando 10 y 0, es decir, 10, el punto máximo o la ordenada al origen, y por otro lado 5, que es el punto donde esa curva, esa recta roja, toca al eje de las abscisas. Por esa razón podemos concluir que la tasa marginal de sustitución, ¿a qué va a ser igual?
va a ser igual a 10 menos 0, pues es una simple pendiente, y nosotros ya hicimos algunos ejercicios de cómo calcular la pendiente, ¿no? Es un simple ejercicio de pendiente, 10 menos 0, entre 5 menos 0. Entonces, la tasa marginal de sustitución es igual a 2. La tasa marginal de sustitución es igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien, este concepto de la tasa marginal de sustitución es muy importante porque nos permite determinar cuánto tenemos que sacrificar de un bien para poder consumir otro bien y mantenernos en el mismo nivel de satisfacción, ¿no? Yo entiendo que esto es un poco abstracto, pero es muy interesante dominarlo, porque en el momento en que nosotros dominemos estos modelos, podremos finalmente entender, pues, a mayor profundidad lo que es la curva de demanda, ¿no? Pero este modelo del equilibrio del consumidor, se encuentra un poco incompleto. Y aquí es muy real, ¿no? lo que viene a continuación, aunque esto se les haga un poco más abstracto. Nosotros, como tenemos preferencias, ¿no? Y de hecho la gráfica donde están las curvas de indiferencia, ese se le conoce con el nombre de mapa de preferencias. Pero en la vida real, nosotros tenemos un ingreso y en el mercado existen precios. En el mercado existen precios. Cuando nos encontramos en una economía que tiene altos niveles de inflación, nuestro nivel de ingreso no nos permite consumir todos los bienes que quizás querramos demandar, ¿no? Cuando nos encontramos en una economía de baja inflación, nuestro nivel de ingresos nos va a permitir consumir mayor cantidad de esos bienes. Entonces, desde ese enfoque, vamos a analizar y vamos a estudiar lo que se conoce con el nombre, pues, de la recta presupuesto, ¿no? O la curva de la restricción presupuestaria. ¿Qué nos dice la recta presupuesto? ¿O qué representa? La recta presupuesto nos permite determinar las diferentes combinaciones que un consumidor puede alcanzar, dado los límites tanto del nivel de ingreso como el precio de los bienes. Dado los límites tanto del nivel de ingreso como el precio de los bienes, ¿no? Entonces, esta recta presupuesto es la que finalmente nos va a decir, ¿y sabes qué? Ok, tú puedes tener todas las preferencias que desees, pero tienes que ubicarte un poco en la realidad, tienes restricciones. Esos precios o esos bienes que tú quieres demandar, quizás a ustedes sueñen con un carro último modelo, tienen precios muy altos en el mercado y no están al alcance de tu nivel de ingresos y de tus sueldos y de tus salarios. No. Esa es una restricción. Otra, pues, es el estado mismo de la economía. Como ya les decía hace un momento, economías de alta inflación no permiten poder consumir determinados bienes, ¿no? Bien, vamos aquí a borrar nuevamente y vamos a regresar al pizarrón. La recta presupuesto, si nosotros tenemos en el eje de las Y las cantidades demandadas de un bien Y, no, en el eje de las ordenadas, y en el eje de las abscisas las cantidades demandadas de un bien X, si nosotros tenemos eso, la recta presupuesto tiene una forma muy similar a la curva de la demanda, ¿no? Pues, la recta presupuesto presenta también una pendiente negativa. Pero esa recta presupuesto tiene una función. Y nosotros podemos decir que la recta presupuesto, ¿a qué es igual? Es igual al nivel de ingresos que tengan los individuos, eso va a ser igual al precio del mercado del bien X multiplicado por la cantidad que querramos comprar, ¿no? O por la cantidad del bien X más el precio del bien Y multiplicado por la cantidad del bien Y. Es así como matemáticamente queda representada la recta presupuesto.
Como ustedes pueden ver en su pantalla, ustedes tienen diferentes puntos, ¿no? Esos puntos pues simplemente nos indican, cada uno de esos puntos simplemente nos indican las diferentes combinaciones que un consumidor puede alcanzar dadas estas restricciones que son niveles de ingresos y niveles de precios, ¿no? Entonces, un punto B a lo mejor puede alcanzar una determinada curva de indiferencia y un punto E puede alcanzar otra curva de indiferencia porque esa recta de presupuesto también va a ir graficada sobre el mapa de preferencias. La pendiente de la recta presupuesto es el precio relativo, ¿no? Que como nos dice, el precio del bien Y menos el precio del bien X. Eso lo vamos a demostrar después de un momento. Y lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que esta recta presupuesto también se puede desplazar. Y ese tipo de movimientos también lo vamos a hacer. Pero el desplazamiento de la recta presupuesto va a depender en primer lugar del nivel de ingresos. Puede ser que haya un desplazamiento paralelo siempre y cuando, como dicen los economistas, ceteris paribus, siempre y cuando los precios de los productos permanezcan constantes de esa canasta de bienes que deseamos comprar. O simplemente a lo mejor el nivel de ingresos, nuestro salario no crece, pero los precios de los productos sí van fluctuando, van cambiando en el mercado. De acuerdo a eso, podemos avanzar y vamos a hacer una pequeña demostración, ¿no? Vamos a hacer una pequeña demostración. Yo voy a trabajar en el pizarrón, algo que ustedes ya tienen ahí que ustedes tienen en pantalla. ¿Cómo podemos estimar, la forma que vamos a estimar la recta presupuesto? Para poder estimar la recta presupuesto tenemos que hacer un poquito de álgebra simple, ¿verdad? Y decimos, el nivel de ingresos menos el precio del bien X multiplicado por la cantidad del bien X va a ser igual al precio del bien Y multiplicado por la cantidad del bien Y. Por lo tanto, Y menos el precio de X multiplicado por la cantidad X va a ser igual a la cantidad Y. Entonces podemos decir que Y entre menos el precio de X por la cantidad X va a ser igual a la cantidad Y. Pero todo eso, pues esa variable, el precio Y, está multiplicando, puede pasar a dividir, multiplicado para el precio de Y. Finalmente, en la parte inferior les voy a poner la recta presupuesto, ¿cómo quedaría? Podemos decir, ¿no? Podemos intercambiar y podemos decir que la cantidad Y va a ser igual al nivel de ingresos multiplicado por el precio de Y menos el precio de X entre el precio de Y multiplicado por la cantidad de X. Esa es la representación matemática de la recta presupuesto. Esa es exclusivamente la representación matemática de la recta presupuesto. Este punto de aquí, Y entre PX, es la ordenada al origen. Es este punto. Es la ordenada al origen. Y la pendiente, lógicamente, pues es una pendiente negativa. La pendiente viene dado por este nivel, por los precios relativos. El precio relativo X entre el precio Y. ¿Un precio relativo qué es? Es la expresión de un precio de un bien, es la expresión del precio de un bien en términos del precio de otro bien. Ese es un concepto importante también. Precio relativo, acuérdense, es la expresión del precio de un bien en términos de otro bien. Entonces, la pendiente, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al menos el precio de X entre el precio de Y. Ahí tenemos la gráfica de la pendiente, ¿no? Entonces, es así como queda expresado matemáticamente la recta presupuesto. Como ustedes tienen en su pantalla, el nivel de ingresos dividido para el precio de Y constituye la ordenada al origen. El precio relativo PX entre PY es la pendiente de la recta presupuesto. Es decir, si cambia tanto el precio de X o cambia el precio de Y, eso va a provocar que la recta presupuesto se mueva, ¿no? Se mueva, es decir, cambie de pendiente. QY es la variable dependiente o la cantidad del bien Y, representa la cantidad del bien Y, y QX es la variable independiente y representa la cantidad del bien X. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Voy a borrar.
Un pequeño ejemplo. Supongamos que nuestro nivel de ingresos o el nivel de ingresos es igual a 30. Es igual a 30. Por otro lado, tenemos que el precio del bien X, es de 6. Y el precio del bien Y es 3. Ahí está. Nosotros ya sabemos a qué es igual la recta presupuesto. Ya sabemos a qué es igual la recta presupuesto. Ya hemos dicho que la recta presupuesto es igual a la cantidad del bien Y, que en este caso es la variable dependiente, va a ser igual a que al nivel de ingresos dividido para el precio de Y menos el precio relativo que constituye la pendiente. Y ese precio relativo, ¿a qué es igual? Es igual al precio del bien X entre el precio del bien Y multiplicado por la cantidad del bien X. Multiplicado por la cantidad del bien X. Tomando en cuenta eso, nosotros podemos decir que la cantidad del bien Y, ¿a qué es igual? ¿Cuánto vale el precio? Perdón, aquí es el nivel de ingresos, ¿no? Aquí es el nivel de ingresos. Aquí es el nivel de ingresos. ¿Cuánto es el nivel de ingresos? El nivel de ingresos es 30. ¿Cuánto es el precio del bien Y? Ya saben que el X puede ser, como ya nuestro ejemplo anterior, ¿no? X puede ser canasta, paquetes de refrescos, y el bien Y puede ser las veces que vamos a ir al cine, por decir algo. El precio del bien Y es 3, menos el precio del bien X es 6, y el precio del bien Y es 2. Y aquí tenemos la cantidad X. Finalmente, aquí, ¿qué sucede? Podemos obtener la recta presupuesto, y esa recta presupuesto es igual a 10, aquí es 3, 6 dividido para 3, a 10 menos 2QX. Y es así como queda representada matemáticamente la recta presupuesto. Esa ecuación, 10 menos 2QX, esa ecuación, QY es igual a 10 menos 2QX, ustedes la tienen en su pantalla. Y pues tienen Y menos Y dividido para el nivel de ingresos dividido para el precio de Y es igual a 10, que viene a ser la ordenada al origen, y por otro lado la pendiente, ¿no? Donde en este caso la cantidad de Y son las funciones de cine, las veces que vamos al cine, y las cantidades de X son las cajas de refrescos. Yo me he basado casi en la mayoría de los ejemplos en la bibliografía que les di, ¿no? Entonces, estos ejemplos, si ustedes quieren profundizar más y ampliar más, porque también están en las actividades, pues lo pueden consultar en el libro de microeconomía de Parkin, ¿no? Microeconomía de Parkin. Es así, de esta manera muy sencilla, como nosotros podemos alcanzar a estimar la recta presupuesto. Acuérdense, la recta presupuesto nos va a indicar la canasta de bienes que podamos consumir, dadas las restricciones tanto de nuestros niveles de ingresos como de los precios de esa canasta que deseamos comprar. ¿Qué sucede aquí? Ahí tenemos 3 rectas presupuestos, ¿no? Ahí tenemos específicamente 3 rectas presupuestos. En la parte superior de su pantalla, en la parte superior izquierda, tenemos la recta presupuesto 1. En la parte superior derecha tenemos la recta presupuesto 2. Y en la parte inferior tenemos la recta presupuesto 3. Aquí vamos a analizar lo que les había mencionado. Vamos a analizar los desplazamientos de la recta presupuesto. Los desplazamientos de la recta presupuesto. Entonces, en la primera gráfica, la voy a hacer aquí también en la... Entonces, en la primera gráfica tenemos algo muy similar a esto. Algo muy similar a esto. Aquí tenemos
En el eje de las ordenadas pues tenemos las cantidades de Y, acá tenemos las cantidades de X, y de pronto tenemos nuestra recta presupuesto, ¿no? Nuestra recta presupuesto que está representada de esta forma. Y ustedes, en esa misma gráfica, en la pantalla no se está muy ligera la línea, pero tienen una línea, otra recta presupuesto de esta forma. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí en la primera, en la recta presupuesto 1? Lo que ha ocurrido es que esa recta presupuesto ha tenido un cambio de pendiente y se ha desplazado hacia la izquierda. ¿Por qué ha ocurrido eso? Eso ha ocurrido bajo los siguientes supuestos. El nivel de ingresos Y ha permanecido constante, no ha cambiado. ¿Qué ha ocurrido? El precio del bien Y también ha permanecido constante. Lo que sí ha cambiado y de forma positiva es que ha aumentado el precio del bien X. Lógicamente, si hay un aumento del precio, ya acuérdense que delta significa variación. Lógicamente, si hay un aumento del precio del bien X, por la misma forma en que el consumidor se comporta de manera racional, eso va a provocar que podamos consumir menos del bien X. Entonces, una disminución del precio del bien X va a provocar un desplazamiento de la recta presupuesto hacia la izquierda. Ese es el primer caso, ¿no? Ese es el primer caso. En el segundo caso, ustedes tienen algo parecido a esto. En el segundo caso, ustedes tienen algo parecido a esto. Aquí está la recta presupuesto y de pronto tienen algo así. En el segundo caso, ¿qué ocurre? Es lo mismo, pero el nivel de ingresos permanece constante. El precio del bien Y ha sufrido una variación. Por lo tanto, si el precio del bien Y ha sufrido una variación, podemos decir esto, ¿no? Ha cambiado el bien Y. En cambio, el precio del bien X ha permanecido constante. Lógicamente, si sube el precio del bien Y, vamos a poder consumir menos de ese bien. Como consumimos menos de ese bien, hay un cambio de pendiente y esa es la razón por la cual la pendiente se mueve hacia la izquierda, porque ahora tenemos la restricción por la subida de precios de que vamos a poder comprar menos del bien Y. Y tenemos ese desplazamiento, ¿no? Ese cambio de pendiente. Y en la tercera gráfica, lo que ha ocurrido es que quizás tuvimos un aumento de salario y los niveles de ingresos, tuvimos un aumento de salario, vamos a hacer un poquito más grande la gráfica, y los niveles de ingresos han aumentado. Entonces, en el caso 3 ha ocurrido esto, ha habido un aumento, o sea, se ha desplazado hacia la derecha la recta presupuesto. ¿Por qué? Porque ha habido un aumento en el nivel de ingresos, pero el precio del bien X permanece constante y el precio del bien Y también ha permanecido constante. Por esa razón, el desplazamiento es paralelo. Ahí no hay cambio de pendiente. Simplemente que la recta presupuesto nos va a permitir consumir niveles mayores de esos bienes y servicios, mayores cantidades de esos bienes y servicios. Esas son básicamente las tres gráficas que ustedes tienen en la parte superior izquierda, en la parte superior derecha y en la parte inferior izquierda, ¿no? Los tres casos, ¿no? Pueden haber otros casos. Quizás cuando disminuye el precio de X, pueden hacer ese ejercicio. ¿Qué pasa cuando disminuye el precio de X? ¿Qué pasa cuando disminuye el precio de Y? ¿Y qué pasa si mantenemos lo demás constante cuando disminuye el nivel de ingresos? Entonces, los movimientos van a ser muy parecidos, pero al contrario, ¿no? Y llegamos a un concepto fundamental. Este concepto fundamental, pues, es del equilibrio del consumidor. Se dice que el equilibrio del consumidor se da cuando la tasa marginal de sustitución, es decir, aunque le suene un poco abstracto, es decir, la pendiente de la curva de indiferencia sea igual a la pendiente de la recta presupuesto.
a la pendiente de la recta presupuesto. Entonces, cuando el consumidor está en equilibrio, ustedes en la parte superior izquierda tienen una gráfica parecida a esto, ¿no? En la parte superior izquierda tienen una gráfica parecida a esto. Donde aquí está el nivel de equilibrio, ¿no? Eso topa, ¿no? Vamos a hacer que tope. Aquí tenemos el punto de equilibrio. Y aquí tenemos las cantidades de X. No, perdón, punto de equilibrio no, el equilibrio del consumidor. Se dice que el consumidor está en equilibrio cuando la tasa marginal de sustitución, que nosotros la habíamos definido como la variación de Y entre la variación de X, es igual a ¿qué? Es igual a la pendiente de la recta presupuesto. Y esa pendiente de la recta presupuesto, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la pendiente de la recta presupuesto? Al precio de X entre el precio de Y. Eso es fundamentalmente, ¿no? Entonces, acuérdense, esta es la recta presupuesto, que es QY es igual a Y entre Q. Si QY es igual a Y entre el precio de Y menos el precio de X entre el precio de Y por QX. Quizás no se vea mucho, pero bueno. Ahí está el equilibrio del consumidor. Es decir, cuando hay una igualación de las pendientes de la recta presupuesto con la curva de diferencia, el consumidor alcanza su nivel máximo de satisfacción tomando en cuenta las restricciones que tiene en sus niveles de ingresos y en los precios de la canasta de productos que desea consumir. En el equilibrio del consumidor, la curva de preferencias, que en este caso es la curva de indiferencia, es alcanzada por la recta de restricciones, es decir, precios e ingresos. El equilibrio del consumidor representa la satisfacción máxima, dado un nivel de ingresos, dado que una persona tiene un nivel de ingresos, que eso pues no es ilimitado, es limitado, y un nivel de precios. Nosotros tenemos que tener en cuenta que aquí hay dos cosas fundamentales. En primer lugar, que se presenta un efecto ingreso y por otro lado que tenemos un efecto sustitución. El efecto ingreso se da cuando existe un aumento pues en los niveles de ingresos, ¿no? Como ya lo vimos hace un rato, el desplazamiento paralelo hacia la derecha. Ese es el efecto ingreso. El efecto ingreso nos va a permitir alcanzar niveles de satisfacción mayores. ¿Por qué? Porque el efecto ingreso va a hacer esto. Esta curva se va a mover hacia acá y al moverse hacia la derecha vamos a poder alcanzar niveles mayores de satisfacción. Vamos a movernos a E', tomando en cuenta que esta es la utilidad total U0 y esta es la utilidad total 1. Y sabemos que la utilidad total 1 es mayor que la utilidad total 0. Vamos a poder alcanzar niveles de satisfacción mayor. Ahora también existe un efecto sustitución y eso es muy importante porque la curva de la demanda tiene un efecto ingreso y un efecto sustitución y la derivación de esa curva sale de la teoría del consumidor. El efecto sustitución se da cuando existe una disminución en el nivel de ingreso, pero al mismo tiempo en el nivel de precios de X. Entonces, si disminuye el nivel de ingresos, la curva se va a desplazar hacia la izquierda, ¿no? Va a haber una restricción. Si disminuimos el nivel de ingresos, los niveles de satisfacción van a ser menores. Pero por otro lado, si disminuye también el nivel de precios, va a haber un cambio de pendiente. Entonces, si disminuye el nivel de precios, vamos a dejar de consumir el bien Y para poder consumir el bien X. A eso se refiere con el efecto sustitución, ¿no? A eso se refiere por el efecto sustitución. Si el precio de un bien es menor que el precio de otro bien, por la misma racionalidad de los consumidores, simplemente nos vamos a dirigir a un mayor consumo del otro bien. Estos son lo que tenemos a continuación. Lo que tenemos a continuación son gráficas en las cuales están representadas, pues los tipos de curvas de indiferencia. En esas gráficas encontramos representados los tipos de curvas de indiferencia, ¿no? Por un lado tenemos los bienes ordinarios.
¿qué es lo que hemos estado modelando, ¿no? Curvas de indiferencia de bienes ordinarios, pues puede ser en el eje de las Y, QY, pues puede ser educación. En el eje de las X o QX puede ser igual a entretenimiento. O en el eje de las Y, como ya vimos, pues puede ser el cine. En el eje de las X, la cantidad de refrescos consumidos. Pero aquí lo importante de lo que estamos analizando en la pantalla es que las curvas de indiferencia no solamente pueden tener esas formas, sino que también pueden tener una pendiente, puede ser una línea recta, cuando se trata de bienes que son sustitutos perfectos, o puede tener la forma de una L cuando se trata de bienes que son complementarios perfectos. Entonces, ustedes se van a encontrar en cualquier libro de economía, en los libros de texto de nuestra bibliografía, se van a encontrar diferentes tipos de curvas de indiferencia. En lo que nosotros hemos profundizado, pues es en la de los bienes ordinarios, ¿no? Porque es el mayor porcentaje de la preferencia o de la canasta de bienes que una persona en la realidad va a demandar o va a consumir. Y esas curvas de indiferencia de los bienes ordinarios tienen la forma como lo vemos en el pizarrón. Vamos a borrar para que se vea un poco mejor la pizarra, ¿no? Entonces, los bienes ordinarios ya sabemos cómo son, ¿no? Tenemos que esa curva de indiferencia, en este caso QY, y en el eje de las X tenemos QX, va a tener esta forma. Tienen esta forma, ¿no? Esas son curvas de indiferencia de los bienes ordinarios. Pero las curvas de indiferencia, y no hay que confundirlas con rectas presupuesto, cuidado, también pueden tener esta forma. Voy a poner una de color negro y otra de color rojo. Sí, pero ustedes me dirán, sí, sustitutos, pero ¿qué es eso de los sustitutos perfectos? Nosotros podemos ver y leer en nuestra pantalla, en la parte inferior, pues que un sustituto perfecto pueden ser las plumas del supermercado local versus las plumas de la librería, ¿no? Es absolutamente lo mismo, ¿no? Esos son sustitutos perfectos. Cuando nosotros hablábamos de la cantidad demandada y de las variables que afectaban a la cantidad demandada, dimos ejemplos, pero de sustitutos que no eran perfectos, ¿no? No eran perfectos. Entonces, por esa razón, es importante que nos quede claro este concepto. Y en la parte inferior tenemos a los complementarios perfectos. El zapato del pie izquierdo y el zapato del pie derecho, ¿no? Ese es un complementario perfecto, ¿no? Los guantes, mano derecha, mano izquierda. Y una curva de indiferencia que es complementaria perfecta, tiene una forma de L. ¿No? También estas curvas de indiferencia, tanto para sustitutos perfectos como para complementarios perfectos, un nivel más alejado del origen significa un mayor grado de satisfacción. Bien, aquí hay dos conceptos importantes, ¿no? Pero que ya forman parte de un curso de microeconomía un poquito más avanzado, ¿no? En primer lugar tenemos la famosa curva precio-consumo, que a partir de la curva precio-consumo podemos obtener la curva de la demanda, y es la derivación de la curva de la demanda. Y por otro lado, tenemos la curva ingreso-consumo, que nos indica cómo, a medida que aumentan los niveles de ingresos, vamos a alcanzar niveles de satisfacción mayor, ¿no? La gráfica de la izquierda simplemente refleja el equilibrio del consumidor, pero modelemos solamente un caso, esto de la curva ingreso-consumo, y quizás en el repaso de la siguiente sesión podemos modelar la curva precio-consumo. ¿Qué ocurre con la curva ingreso-consumo? Supongamos que esta es la cantidad demandada de Y. Acá tenemos la cantidad demandada de X. Y tenemos, en primer lugar, diferentes niveles de
de curvas ¿no? Diferentes niveles de recta presupuesto. Ahí, ¿no? Que esos sean los niveles de recta presupuesto. Vamos a extender hasta acá. QX. Bien, en el primer nivel de recta presupuesto, el nivel de satisfacción o el nivel de utilidad nos va a permitir alcanzar esta curva de indiferencia. Nos va a permitir alcanzar esta curva de indiferencia. Y ese va a ser el equilibrio. Por otro lado, mientras aumentan los niveles de ingresos, es decir, va a ocurrir esto, ¿no? Si aumentan los niveles de ingresos, las rectas presupuestos se van a ir desplazando hacia la derecha y nos van a permitir alcanzar otro nivel de satisfacción mayor. Aquí vamos a poner, aquí es la utilidad total 0, aquí es la utilidad total 1, aquí es E', y finalmente acá es E2'. Y esta es la utilidad total 2. Si nosotros unimos esos tres puntos que nos indican equilibrio del consumidor, si nosotros unimos esos tres puntos, pues obtenemos lo que se conoce con el nombre de curva ingreso-consumo. No vamos a entrar al análisis detallado de eso, pero para que no quede el tema así, pero es muy importante que en este curso inicial de microeconomía, pues les quede claro lo que es la curva de ingreso-consumo. Representa, como dice, la curva de ingreso-consumo, nos muestra cómo al incrementar los niveles de ingresos, los consumidores pueden alcanzar un nivel mayor de satisfacción. Ahora, la curva de precio-consumo nos ayuda a derivar la curva de la demanda. Esta curva nos muestra cómo una disminución del nivel de precios de un bien le permite a un individuo alcanzar un nivel mayor de satisfacción. ¿Ok? Como conclusión de esta clase, que ha estado muy interesante, la curva de indiferencia, podemos decir, muestra los niveles de satisfacción que un consumidor puede alcanzar bajo el supuesto de una canasta de dos bienes, porque es un modelo. La recta presupuesto, en cambio, le permite al individuo determinar los niveles de consumo alcanzables, tomando en cuenta sus restricciones de precios de bienes y nivel de ingresos. Cuando la pendiente de la recta presupuesto es igual a la tasa marginal de sustitución o la pendiente de la curva de indiferencia, el consumidor logra alcanzar el mayor grado de satisfacción, dados a estas restricciones que existen y que también existen en la vida real, no solamente en el modelo, que son los niveles de precios y los niveles de ingresos. Pues ha sido un gusto poder discutir con ustedes la teoría del consumidor. Recuerden, lean los capítulos y realicen las actividades de cada sesión que se les ha encomendado. Pues mucho gusto de haber compartido esta clase.